Bueno, hemos estado hablando acerca de la importancia de pastorear la familia, que haya una persona de parte de Dios en la familia. Y estuvimos mirando un poco la parábola de la oveja perdida y de cómo un pastor con 100 ovejas se preocupa por una sola, es decir, por un individuo. O sea, la oveja significa una persona, un individuo. Pero también estuvimos hablando acerca del Salmo 23, donde el Salmo 23 describe lo que Dios hace con el rey David, porque así lo entiende el rey David, pero también lo que el rey David hacía con sus ovejas, pero también lo estuvimos hablando con relación a la familia. Todo lo que dice el Salmo 23 es lo que tendría que hacer un pastor de la familia, porque a la familia no le podría faltar nada, ¿cierto? Porque la familia dice que sería llevada a un buen ambiente, a pastos delicados y a aguas de reposo, es decir, el mejor ambiente. Y hemos estado estudiando todo esto, que es muy importante y necesario para nosotros. Pero esta noche quiero compartir con ustedes en estos pocos minutos de una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Pero es una historia muy conocida, pero que tiene que ver mucho con la familia, con el entorno de una familia, con la situación de una familia que es una familia muy grande, ¿cierto? Que es la familia de Jacob, porque Jacob tuvo 12 hijos. Pero cuando leamos esta historia, vamos a ver que cuando leemos este episodio, hasta ese momento Jacob ya había tenido 11 hijos. Faltaba por nacer el último, que era Benjamín. Entonces aquí dice la Biblia algo interesante, ¿no? Acerca de la vida de José, el hijo de Jacob. José en ese momento era el último hijo. José era el menor de todos. Pero vamos a mirar cómo de una manera natural, como en cualquier familia, hay conflictos, hay rivalidades, hay personas rechazadas y hay situaciones que son muy difíciles. Pero entonces miremos en la Biblia que ese que sufrió de pronto la situación más adversa de la familia o el rechazo más duro de la familia, ese se convirtió en el hombre de Dios, en la persona que se puso en ese lugar digno para bendecir la familia. Él fue el que fue más maltratado, él fue el que vivió las cosas peores, pero ese era el que tenía la visión o la revelación de Dios. Entonces vamos a leerlo en Génesis 37. Puntualmente vamos a leer lo que dice la Biblia a partir del versículo 3. Y dice la Biblia: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y allí inicia el conflicto en la familia, porque Jacob hace una distinción de José frente a todos los demás y demuestra que él es más importante para él que todos los demás. Entonces comienza a dar lugar a un problema de familia. Entonces dice, y él les dijo, entonces dice José, y viendo sus hermanos, el versículo 4, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces este es uno de los detalles interesantes, ¿no? José alrededor de sus hermanos cuando fue creciendo, y aquí dice la Biblia que José tenía 17 años, es decir, ese momento donde él está madurando, ese momento más serio de la juventud. En ese momento él comienza a vivir un conflicto muy difícil con sus 10 hermanos. La Biblia dice que los hermanos comenzaron a aborrecerlo, a odiarlo, y ninguno le hablaba de una forma agradable, sino que dice la Biblia, todos le hablaban en son de pelea, todos le hablaban duro. Pero la cosa más seria se ve más adelante, donde dice la Biblia en el versículo 11, Génesis 37, 11, y dice: y sus hermanos le tenían envidia
Mas su padre meditaba en esto. ¿Por qué los hermanos comenzaron a tener envidia de José? Porque José tuvo 2 sueños. Y en los 2 sueños se veía como él, en medio de sus hermanos, de acuerdo a la revelación que el mismo Jacob da, él sobresalía frente a todos los demás. José tenía 17 años. José se crió en un ambiente difícil de familia. Es decir, que él era el que tenía todo en contra, nada a favor. Pero José fue un hombre espiritual, porque Dios no le muestra, no le da revelaciones a cualquiera. Dios no le habla a cualquiera si no es una persona que es sensible o que quiera recibir de Dios. Porque la Biblia dice que Dios le dio visiones, y esa es una revelación, esa es una de las cosas que muestra el profeta, que Dios habla a través de los sueños y de las visiones. Aquí dice la Biblia que él tuvo un sueño interesante que fue confirmado por otro sueño, y entonces la Biblia dice que a partir de allí los hermanos más le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque el papá lo veía muy bien, el papá lo exaltaba, y además de eso comenzaron a ver que Dios estaba con él. Comenzaron a ver que él tenía un aspecto espiritual que los demás no tenían. Entonces José, a partir de ese instante de la revelación de Dios y de la visión de Dios, comenzó a ser la persona que tenía claridad espiritual frente a muchas cosas. Las demás, de acuerdo a lo que nos muestra la Biblia, todos los demás fueron personas que vivieron más el momento, el presente, pero nunca tuvieron una visión de Dios, nunca tuvieron una revelación de ver más allá. Ellos se remontaban a lo que hacían en su instante, pero Dios le dio a José una revelación más grande, ver más allá. De tal manera que José, a pesar de que tuvo ese conflicto de familia, en la mente, en el espíritu y en el corazón de José no hubo problema ni emocional, ni espiritual, ni nada, porque José entendía que Dios podía hacer algo en medio de todo ese conflicto. Eso lo vamos a ver más adelante, eso lo vamos a mirar, porque de acuerdo a lo que nos muestra la Biblia, pasaron cosas muy difíciles en la vida de José, porque los hermanos, mire lo que hicieron los hermanos con José, que fue algo muy duro, ¿no? Entonces dice la Biblia que José fue a buscarlos porque el papá lo mandó a ver dónde estaban los hermanos. Y cuando lo vieron de lejos, dice la Biblia, cuando él fue donde ellos y los encontró, en el versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. ¿Sí vio? Ellos tenían tanta rabia y tanta ira contra su hermano que ellos preferían asesinarlo. Ellos querían verlo muerto. Entonces dice, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué verá de sus sueños. La misma familia se convirtió en los enemigos de que se cumpliera la visión o la revelación de Dios. Pero les quiero decir que a pesar de que alguien humanamente se levante en su ignorancia en contra del hombre de Dios o la mujer de Dios, no va a poder hacer nada, porque es más grande el poder de Dios. Y ellos pensaron que ellos podían detener los planes de Dios, así como Satanás pensó que podía detener los planes de Dios en Jesucristo matándolo en la cruz. Así pensaron los hermanos. Dice: vamos a ver qué pasa con sus sueños, porque lo vamos a matar. Pero la Biblia dice que dio un giro todo, porque dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo mataremos. Uno de ellos sensatamente pensó y dijo: ¿cómo lo vamos a matar si es hermano de nosotros? Pero lo tremendo que ellos hicieron es que dice: y se sentaron a comer, el versículo 25, a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto.
Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto como esclavo. Imagínense, los hermanos toda la vida pelearon contra él, siempre lo envidiaron y tenían pensamientos aún de matarlo, pero José nunca les hizo nada malo. José nunca atentó contra ellos, pero en ellos se sembró algo tremendo contra José. Y eso tenía que ver también un aspecto espiritual tremendo, porque José era el hombre de Dios. José era el que tenía la visión de Dios. Es necesario que en una familia se levante una persona que tenga claridad de lo que hay más allá de la vista humana. Una persona que tenga una sensatez y una persona que tenga esa paz y esa dirección de Dios, que sepa que no es solamente lo que yo veo con mis ojos. No solamente es este materialismo así como está ahora. No, que detrás de eso hay muchas cosas que tenemos que visualizar. Bueno, José nunca perdió la visión de Dios. A pesar de que fue vendido como esclavo, donde fue, le fue bien. Y también a pesar de que tuvo una crisis cuando fue esclavizado por Potifar en Egipto, aunque cayó a la cárcel por engaños y situaciones terribles, José en la cárcel también le fue bien. Y de la cárcel Dios lo saca a un lugar importante en Egipto. Pero José, a pesar de que sus hermanos quisieron hacer lo peor con él, a pesar de que quisieron detener los planes de Dios con él, él seguía haciendo la bendición para la familia. Ellos no sabían que ellos estaban queriendo destruir el que tenía la bendición para todos. Yo no sé cuántos están esta noche entendiendo esta palabra. Yo no sé cuántas personas podrán ver este video en algún lugar o en algún país en el mundo, pero lo que sí sé es que el Dios de José, el Dios de Isaac, de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de José, el Dios que trajo una revelación, el Dios que le dio claridad a José, donde él no comenzó a sentir cosas malas contra su familia, porque ellos siempre fueron malos con él, pero él nunca pensó así. Él nunca peleó contra ellos, nunca pensó cosas malas contra ellos, porque José tenía claridad que él era la bendición para la familia. Yo sé que muchos podrán en este momento tener conflictos de familia, sentirse como desplazados, aislados, sentirse como rechazados, pero de pronto estás aquí, estás escuchando una palabra donde Dios te dice que tú puedes ser el José de la familia, el ungido, el que tiene la revelación de Dios en la familia, y Dios te va a respaldar y Dios te va a usar. Porque lo que uno ve en esa vida joven, en ese comienzo de vida de José, es que todo era malo a su alrededor, todo era difícil a su alrededor, pero José tenía la visión que Dios le había dado, y Dios le había dicho a José que él iba a ser el más importante de la familia. Es necesario que en la familia se levante una persona importante, pero de parte de Dios. No tanto en ese aspecto de cuánto le puedo dar a mi familia, cuánto tengo para mostrarle a mi familia. No, es cuánto puedo traer de parte de Dios para mi familia. Cuánto, porque la necesidad es muy profunda. Como eso no se ve así, aparentemente no se ve, eso es algo que Dios conoce. Dios puede usarte para disponer las mejores cosas para bendecir tu familia. ¿Estamos claros en eso o no, hermanos queridos? Bueno, escuche esto. Una familia contra una persona, 10 hermanos contra uno, ¿cierto? Pensaron matarlo, lo vendieron como esclavo. Entonces una persona en esa posición y una persona que cae en una situación así, pues regularmente se tendría que pensar que esa persona tendría que estar muy amargada, tendría que estar muy afectada,
tendría que estar muy mal y pensando cosas muy malas contra los que le hicieron daño. Pero vamos a mirar el capítulo 45 de Génesis. Y en el capítulo 45 se nos muestra que han pasado más o menos unos 20 años. Podrían haber pasado unos 20 años. Y después de muchos años, ya José había cambiado físicamente. Ya muchas cosas no eran las mismas. Los hermanos estaban en el desierto. Había habido una sequía. Y entonces la familia de José estaba en crisis. Pero José era gobernador en Egipto. Los que mandaron a José para que viviera mal, para que pasara lo peor, ellos no sabían que lo estaban mandando a vivir lo mejor. El hombre y la mujer de Dios, donde quieran que esté y viva, el hombre y la mujer de Dios que le cree a Dios, no importa las situaciones que pasen con él o con ella, Dios lo va a bendecir donde quiera que esté. ¿Amén o no? Entonces el capítulo 45 nos dice que ya habían pasado muchos años y José era gobernador en Egipto, y los hermanos de José y la familia de José necesitó comida. Ellos necesitaron de los egipcios, pero ellos no sabían que cuando fueron donde los egipcios a comprar comida o a pedir ayuda, ellos no sabían que estaban hablando con el hermano que habían pensado matar, con el hermano que habían vendido como un esclavo, con el hermano que habían tirado a que tirara mal en un aljibe, en una cisterna. Pero él era el que estaba en mejor posición material y espiritual. Entonces el capítulo 45 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos los egipcios que estaban, porque los hermanos estaban con él, pero no lo habían reconocido. Físicamente no lo conocían. Y dice: y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda esta casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, venid a mí y no se detenga. Escuche eso. Las personas que pensaron lo peor sobre él necesitaron de él un día. Pero ellos ese día no era que estuvieran tristes, y no es que estuvieran, digamos, con pesar y todas estas cosas, sino que ellos estaban muertos de miedo, porque José era el gobernador de Egipto. Y él sabía que ellos estaban pensando que él iba a tomar una venganza. Ellos pensaron que él iba a hacer lo peor sobre todos ellos. Pero José les dijo: no se pongan mal, no les dé miedo. Inclusive cuando el papá fue a morir años después, todos los hermanos pensaron que él estaba esperando que el papá se muriera para matarlos a todos. Y él les dijo: nunca piensen que yo pienso como ustedes. Porque él dice: ustedes no me enviaron aquí, Dios me envió aquí. ¿Sí ves? Se necesita una persona que tenga revelación de Dios. El hombre o la mujer de Dios vive de una manera mucho más equilibrada y sólida.
y es una persona que es bendecida cualquiera que sea la situación. José, a pesar de que vivió tantos años antes de Jesús y a pesar de que él no entendía muchas cosas espirituales, José enfrentó su vida y esa batalla espiritual de una manera muy sabia, y él entendía que Dios quería hacer con él algo a pesar de que eran cosas negativas humanamente. Él nunca lo vio desde el punto de vista de que esto me están haciendo daño. Él dijo: ustedes no me mandaron acá, Dios me envió delante de ustedes, Dios los usó a ustedes, que es diferente. Se necesita en la familia una persona así, no una persona que esté retroalimentando las peleas, los conflictos, los odios, las críticas, las situaciones entre hermanos o entre familia. Se necesita una persona que tenga una cabeza en esa paz de Dios, una cabeza inteligente, una mente inteligente, que discierna las cosas y que sepa ayudar para que la familia esté mejor, porque la Biblia dice que Él dijo: Dios me ha enviado para bendecir a ustedes, porque Él me ha enviado a preservar vida. Porque ¿a quién más quiere uno ayudar sino a la familia? ¿Cómo, de acuerdo a que nos muestra la Biblia, José amaba a su familia? Él amaba a su papá, amaba a sus hermanos. Él nunca se llenó de nada malo, de ningún sentimiento adverso contra ellos. Él les habló de una forma natural. Él, al contrario, se emocionó mucho al verlos a todos ellos, pero él estaba en una posición más grande. Él estaba mejor que todos ellos. Ustedes no tienen por qué preocuparse si hay una persona con malas intenciones o en ignorancia en la familia, porque te quiero decir que Dios es más poderoso que cualquier persona, y que lo que Dios quiere es que te dejes usar tu vida, porque tu familia necesita de que lo bendigas, que Dios use tu vida, que tú tengas visión de Dios y revelación de Dios, que no te dejes llevar de un instante, de un error, de una falla, cualquiera que sea, porque de acuerdo a lo que muestra aquí el relato, fue algo sorprendente la reacción humana de José. Él tenía muchos motivos para hacer cosas malas con la familia, pero él dijo: Dios me mandó, fue para ayudarlos. Dios me mandó delante de ustedes, porque si no se morirían de hambre, si no existiría el pueblo, si no se acabaría la familia. Ese es el plan de Satanás, que las familias se consuman, que las familias se destruyan. Pero cuando uno ve la palabra de Dios, cuando uno ve el ejemplo de lo que está mostrado en la palabra, en la Biblia, siempre Dios nos muestra que Dios levantó un hombre, una mujer que comenzó a ser direccionado de Dios, y fue una persona que ayudó para que su familia se levantara. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios use su vida para que su familia sea bendecida? A ver, ¿cuántos? ¿Ustedes quieren que Dios vaya delante de ustedes o no? Claro, entonces tienes que aprender a pensar es que Dios llene tu vida. No pensar tanto de cómo está el otro, ¿sí? Donde tú dices, donde hay personas que están siempre pensando: yo busco de Dios mucho, yo me quebranto, yo lloro, pero está pensando a toda hora si el esposo o la esposa, o si el que viene a la iglesia se congrega o recibe más o recibe menos. Pero resulta que Dios no nos ha mandado a eso. Lo que importa es cómo estás. Lo que importa es que la persona de Dios, el hombre o la mujer de Dios, nunca pierda esa dirección de Dios. Que esa persona nunca se vaya a apartar de ese propósito de Dios. Porque si no, ¿qué sería de la familia? La familia es muy grande. Además, acuérdese que son generaciones. Mire, José se volvió el hijo más importante para Jacob. Se volvió el hermano más importante para sus 11 hermanos. Se volvió el tío más importante para todos sus sobrinos. O sea, él se volvió el epicentro de toda una familia. El cuñado mejor ubicado en la familia. O sea, fue la persona epicentro, porque de acuerdo a lo que nos muestra el relato, José fue el que ayudó a que toda la familia se ubicara en la tierra de Gosén, en la mejor tierra de Egipto, para que no les faltara la comida.
Y ahí quienes estaban, sus hermanos, sus sobrinos, sus cuñadas, todas las personas alrededor, estaban sus papás. ¿Sí me hago entender o no, hermanos queridos? Entonces, aquí esta palabra, este ejemplo de la Biblia, nos muestra cómo una persona que está en la dirección de Dios no se deja contaminar de malas intenciones alrededor. No se deja sacar del propósito. En todas las familias van a haber problemas. En todas las familias van a haber personas difíciles. Esas personas difíciles necesitan de un abrazo de Dios. Necesitan de un toque de Dios. Necesitan de un abrazo de Dios. Entonces quiero dejar en tu corazón esa palabra. Quiero dejar en tu corazón la inquietud de este mensaje, para que medites mucho si vas a ser el José de la familia o vas a ser uno más de la familia que está pensando cosas malas. ¿Sí? El plan de Dios no es que las familias se destruyan. El plan de Dios no es que las familias pierdan su alegría o su esplendor. Aquí hay personas que no son determinantes en su casa, pero de pronto te estás dejando contaminar, te estás dejando apagar, te estás dejando distraer. Y realmente, hermanos queridos, te quiero decir que así como Dios bendijo a José para bendecir su familia, Dios quiere hacerlo con usted esta noche. ¿Sí lo reciben esta noche o no esta palabra? Denle un aplauso al Señor, denle una alabanza al Señor. Gloria a Dios.